Bienvenidos a la Iglesia Inspira. Bienvenidos a este lugar. Le voy a pedir que por favor tome su asiento. Y hoy quiero compartirte algo súper rápido. Así que dígale a la persona que tienes al lado, por favor, presta atención. Porque hay una palabra especial de parte de Dios para tu vida. Amén. Espíritu Santo, gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, y que nuestra mente sea libre de toda distracción del enemigo, y que este tiempo, Padre, sea para poder aprender más de ti en el nombre de Cristo Jesús y poderlo poner en práctica. Quiero que vaya a su Biblia, por favor, Éxodos 4, 18, 25, Éxodo 4, versículo del 18 al 25, y es un tema que le he llamado no huyas del desierto. ¿Cuántos de nosotros a veces evitamos pasar por momentos difíciles de dolor? Huimos de los desiertos, y resulta que cuando Dios te llama, cuando Dios se ha encariñado contigo, cuando Dios ha depositado algo especial para ti, vas a pasar por el desierto. Y es así que el mismo Señor Jesucristo, antes de poder dar inicio a su ministerio, tuvo que pasar primero por el desierto. Amén. Y es en ese desierto donde el Señor Jesucristo se sostiene. ¿Y por medio de qué se sostiene el Señor Jesucristo? Por medio de la palabra. Y si hay algo que te va a sostener a ti como iglesia, como familia, como creyente, como una persona que tal vez viene por primera vez a la iglesia, lo que tú necesitas para pasar 1, 2, 3, 4, 5 desiertos es una palabra de parte de Dios. Y es así como Dios le pide a Moisés que vuelva a Egipto. Usted se imagina que después de 40 años que Moisés vive en Madián, el Señor después de 40 años le dice: prepara maletas porque nos vamos, Freddy, de regreso a Egipto. Y usted dice: pero ¿qué tengo en Egipto? Si en Egipto me odian, ¿qué voy a hacer para Egipto? Pero había una promesa que reposaba en la vida de Moisés. Había una promesa. Entonces Moisés obedece. Si usted lee todos los versículos, se lo voy a leer. Éxodo 4, versículo 18 dice: fue así como Moisés se fue, y al volver a la casa de su suegro Jetro le dijo: ahora voy a volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si aún viven. Eso quiere decir que él no tenía contacto con ellos. Y Jetro le dijo a Moisés. ¿Quién era Jetro? El suegro de Moisés. Diga conmigo: era su guía espiritual. Vete en paz. En Madián el Señor también le dijo a Moisés: anda, regresa a Egipto, pues ya han muerto todos los que querían matarte. Y el versículo 20, que es muy interesante, y le pido que lo anote por ahí, lo resalte, dice: entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. En su mano llevaba Moisés la vara de Dios. Diga conmigo: no era bastón. Vamos, diga conmigo: no era bastón, era una vara. Es para que usted se imagine el escenario. No era que Moisés necesitaba la ayudita. Llevaba una vara, no era un bastón para que se sostenga cada vez que se iba a poner de pie. Era una vara que tenía que permanecer con él. Más adelante se lo voy a explicar. El 21 dice: el Señor le había dicho a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero tú le dirás al faraón: así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejarlo ir. Por eso ahora voy a matar a tu primogénito. El 24 dice: ya en el camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matar a Moisés. El mismo Dios quiso matar a Moisés. El mismo que te envió quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego lo arrojó a sus pies y dijo: a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo: esposo de sangre. Por causa de la circuncisión, el Señor le dijo a Aarón: ve al desierto a recibir a Moisés.
Muchas veces los retrocesos de Dios nos pueden hacer sentir a nosotros que estamos perdiendo el tiempo. Les decía que cómo se siente, cómo se habrá sentido en ese momento Moisés cuando había salido de Egipto hace 40 años y Dios le dice que es tiempo de volver. Después de 40 años que tenía su vida establecido en Madián. ¿Usted se imagina eso? Diga conmigo, no importa cuánto tiempo esté en el lugar incorrecto, pero Dios me va a mandar a llamar y me va a dar una palabra para soportar el desierto. Es interesante que dice la escritura que él salió con su esposa. ¿Cómo se llama la esposa? Séfora, ¿verdad? ¿Y por qué era tan importante que él no vaya solo? Porque él no se podía adelantar y por qué tenía que ir con su esposo. Recuerde usted que Moisés era experimentado en armamento, en guerra, en planificación, en construcción. Él era un soldado y era uno de los mejores que tenía los egipcios. Mas sin embargo, cuando él va a vivir a Madián, él se casa con una de las hijas de Jetro. Jetro no tenía hijos varones, solo eran mujeres. Por lo tanto, estas mujeres tuvieron que aprender a hacer trabajo de hombre, como pastorear ovejas. Entonces resulta, mi querido Jorge, que Moisés no sabía pastorear ovejas. Mas sin embargo, el llamado, la asignación que tenía Moisés en su vida era pastorear al pueblo de Israel en el desierto. Entonces todo tiene una razón de ser. Él tenía que desposarse con una mujer que era experta pastoreando ovejas para poder aprender de ella. Yo no sé cuántas mujeres están aquí que dicen: yo le voy a enseñar a mi marido lo que él no sepa, pero ese hombre va a cumplir con el propósito divino que Dios le encargó. Yo no sé si su marido no tiene asignación, pero yo creo que usted sí tiene. Qué interesante. Entonces Moisés no desposó a una egipcia. Moisés desposó a una de Madián, una mujer experta pastoreando ovejas. Y esta mujer obviamente que conocía de desierto. Ese desierto ya lo había pasado, ya lo había cruzado, ya lo había recorrido Moisés. Pero nuevamente tenía que prepararse para volver a cruzarlo. Pero esta vez, esa misma mujer que le había acompañado, que le había enseñado a pastorear ovejas en el desierto, a cuidarlas, ahora esa mujer tenía que regresar con su esposo hasta Egipto. Y qué interesante es, porque cualquiera dice: pero yo tengo una vida establecida aquí, ¿por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que irme? Porque Dios estaba demandando a Moisés que cumpla con el propósito divino por el cual le había guardado su vida. Yo no sé cuántas cosas usted ha pasado en lo que va de esta pandemia, pero si usted está vivo, si usted, a pesar de tantas cosas, a pesar de que tal vez en algún momento de su vida lo quisieron matar o se metió en problemas, usted sigue vivo, es porque hay algo especial que tú tienes que hacer para Dios. Hay algo especial que está dentro de ti, que tal vez ahorita andas huyendo de ese llamado, tal vez ahorita andas aprendiendo a cómo cuidar ovejas o cómo cuidar a personas, cómo amar a las personas, porque tal vez tampoco sabes cómo amar a alguien. Yo no sé si tal vez hoy tu esposa te invitó a la iglesia o si tú tienes que invitar a tu esposo, pero la esposa tiene una asignación especial. No nos dan esposos solamente para reproducirnos, nos dan esposos para enseñarles, para cuidarlos, para guiarles. La mujer tiene un sacerdote, la cabeza es el hombre, pero diga conmigo: yo soy el cuello. Es la que conecta la cabeza con el cuerpo. Y no sé si tal vez usted creyó que solamente se va a casar con Brad Pitt para tener los hijos más guapos de Guayaquil. Pero diga conmigo: hay una asignación en mi vida para con Brad. Y va más allá de darle hijos. Va más allá de engordarlo, de cocinarle rico. Y es que yo necesito que ese hombre aprenda a pastorear ovejas. Yo necesito que ese hombre se apasione por las almas. Yo necesito poder ser esa persona que Dios va a usar cuando me case, o va a usar con la persona que actualmente usted que está casada. Amén. Y qué interesante
que dice que tomó a su esposa, a sus 2 hijos, ¿y qué más tenía? Una vara. Y dice que era la vara de Dios. Y la vara representa la palabra. Yo les decía hace un momento que si Jesús pudo salir del desierto es porque se sostuvo mediante la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. Él tenía una palabra exacta para responderle a cada una de las tentaciones de Satanás. Y es el mismo episodio que encontramos en Moisés en estos versículos. Es exactamente igual, solo que ahora la palabra estaba representada por una vara. Mi hermano, Dios nunca te permite que tú entres a una prueba sin antes haber recibido una palabra de parte de Él. Por eso es importante que cuando usted venga a la iglesia, usted le diga a su mente: ya mismo pensamos en los problemas, en las decepciones, porque ahorita voy a recibir la instrucción de Dios. Dios es un Dios que antes de mandarte al desierto, antes de hacer un movimiento contigo, te va a dar una palabra que es la instrucción del cielo para que la tierra entre en movimiento. Amén. Dios es perfecto, a Él no se le escapa absolutamente nada. Y su tiempo, aunque para nosotros humanamente eso es retroceder. Eso es retroceder. ¿Cómo es que me vas a mandar después de 40 años? Ya no soy el mismo joven, no tengo las mismas fuerzas. Tal vez mis hermanas van a decir: pero es que yo te serví a los 20, a los 15, a los 30, pero ahorita a mis 50, Señor, déjese de cosa. Amén. Diga conmigo: es mi tiempo. Es mi tiempo, porque me lo marcaron en el cielo. Grave es eso. Nunca es tarde y nunca es temprano. Dios es exacto y es en el tiempo de Dios. Si Moisés no sale, no aprende a pastorear ovejas, solo sabía de guerra, no sabía de cuidados, y ni aún así Moisés tenía un carácter terrible. Las ovejas representan al pueblo de Israel. El desierto es el campo de entrenamiento. Moisés sale con su esposa, con sus 2 hijos y una vara, pero no es que llegan inmediatamente. Toma un proceso y dice que en el camino Dios lo quiso matar. Deténgase ahí, imagínese ese escenario. El que te saca de tu comodidad, el que te bendijo en Madián, el que te da una esposa guapa, hermosa, preciosa, te da 2 hijos, ¿verdad que sí? Resulta que en medio camino Dios lo quiso matar. ¿Cómo lo ves? Y podría pensar usted que Dios se olvidó de Moisés. Yo les decía que no había tanta necesidad que él salga con su esposa Séfora. ¿Por qué no irse solo? Y es que resulta que Moisés venía de la genealogía de Abraham, y él, su primer hijo, lo tuvo en Madián. Por lo tanto, no era circuncidado. Su segundo hijo sí era circuncidado. Y ninguno podía estar sin ser circuncidado. Entonces, como a Moisés se le había olvidado esto, él sale con sus 2 hijos a tener ese encuentro con Dios, y sin hacerle el trabajo al primero, solo al segundo. Hay cosas que tal vez tú estás descuidando. Hay cosas que tal vez hasta el día de hoy tú las tomas como normal, pero Dios te dice: córtalas, porque con tales cosas yo no te necesito. Y qué interesante, porque dice que Dios quiso matar al que había llamado. Pero Dios es un Dios de detalles. No lo mandó solo, lo mandó con la esposa. Y dice la palabra que Séfora inmediatamente le vino la revelación. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué las finanzas están mal? ¿Por qué mi hija está mal? Amén. Esas madres que oran, que tienen conexión con el cielo.
Y dice la palabra que inmediatamente Séfora agarró un cuchillo, cualquier cosita que cortaba en ese momento, y le hizo la cirugía a su primer hijo y lanzó el prepulcio a los pies de Moisés. Entonces le chispeó la sangre y entró bajo pacto su hijo. Diga conmigo: en el desierto tendrás una vara, pero también tendrás un guía espiritual. En el desierto usted va a tener una palabra de parte de Dios, pero Dios te está conectando con un líder de esta casa, con un grupo de amistad, con una pastora, con un pastor, que le puedes decir: pastor, estoy pasando un momento difícil, y esa persona va a tener la revelación para cortar en el mundo espiritual lo que te está matando. ¿Por qué no matar al hijo y si no al padre? Diga conmigo: con el que se hizo el compromiso es el que se le va a demandar. Si usted fue el primero en llegar a la iglesia, si usted es el primer cristiano en su casa, usted es el que tiene el pacto. Usted en algún momento le sirvió a Cristo y tal vez usted se apartó, pero el pacto sigue estando contigo. Amén. Esto no es que yo fallé, viene mi hermana, ahora va con la hermana. No, siempre vas a ser tú, siempre. Dios es un Dios de pactos. Entonces dice que Abraham pudo continuar. Diga conmigo: no le voy a oír a los desiertos, porque el desierto le enseñó a Moisés a ver el poder de Dios. Y mire qué interesante. Me puedo quedar una hora hablando de esto, pero no voy a hablar una hora. La segunda parte lo tiene esta noche en el live, ¿verdad? A las 11 de la noche, ok. Entonces resulta que le dieron una vara. No solamente le dieron una esposa, le dieron una vara. Y dice que la vara estaba en la mano de Moisés. Con la vara representaba la palabra de Dios, pero la vara representaba el poder de Dios. Si Moisés no iba al desierto, jamás hubiera conocido el poder de Dios. Mi hermano, la palabra que Dios le da a usted cada domingo, la promesa, la palabra profética que usted ha recibido, esa palabra muy probablemente lo va a llevar al desierto, pero es en el desierto donde se te va a descubrir, se te va a revelar el poder del cumplimiento de esa palabra. No hay cumplimiento si no hay desierto, porque en el desierto se forma el carácter. En la ciudad no. En el desierto, en la soledad, en la sequía, se forma el carácter. Diezmar, ofrendar es fácil cuando su economía está bien, cuando tienes trabajo, cuando el negocio está súper bien. Pero háblame de ofrenda, háblame de siembra, háblame de pactos, háblame de gratitud en el altar cuando tu economía está mal. Yo estoy enseñando. El desierto forma el carácter. En Madián no se iba a formar el carácter, solo estaba aprendiendo a pastorear ovejas. Cuando usted está desanimado, no se quede en casa, venga a la iglesia, venga por su palabra. Tal vez soltaste la vara, tal vez has soltado toda la palabra que has recibido durante todo este tiempo, pero la palabra es lo que te va a llevar a ver el poder de Dios. Y hay 3 cosas que quiero mencionarte en esta tarde que hizo Moisés con la vara. ¿Te imaginas si él la tomaba como un bastón? ¿Y por qué te hablo de un bastón? Porque el bastón solo lo necesitas cuando tú te levantas. El bastón solo lo necesitas cuando tú te quieres movilizar de un lugar a otro. Solo ahí tomamos el bastón, ¿verdad? Pero ¿por qué llevar una vara? Esa vara tenía que tenerla Moisés de día y de noche. Esa vara tenía que estar en su mano. Esa vara tenía que estar cerca siempre de él, porque representaba la instrucción de Dios para con su vida y para con el cumplimiento de un pueblo que estaba en cautiverio. Hizo 3 cosas, se las voy a mencionar rápido porque usted se está durmiendo. 3 señales ante Faraón. Convertiría la vara en culebra y luego la toma por la cola. Moisés lanza la vara y la vara se convierte en una serpiente. Y lo interesante de esto es
que la recoge por la cola. Diga conmigo, la vara en la mano de Moisés es la palabra de Dios, pero en el momento que él la lanzó, representaba la serpiente, la humanidad del ser humano. ¿Cuántos de nosotros aún no logramos controlar nuestro carácter? ¿Cuántos de nosotros somos mal genio cuando nos separamos de la oración, nos separamos del ayuno, nos separamos de la vigilia? Nos volvemos así, como la serpiente en el piso. En eso se convertía la vara cuando fue lanzada. Eso representaba el carácter de Moisés. Moisés tenía un temperamento fuerte, muy fuerte. La Biblia dice que termina siendo uno de los hombres más mansos, más tranquilos de la Biblia. Pero él tenía un temperamento súper fuerte. Por eso es que cuando él lanza la vara en el piso y se convierte en serpiente, estaba representando la humanidad, el carácter, el coraje que tenía Moisés. Usted se imagina un Moisés pudiendo sacar en ese momento una espada y cortarle la cabeza al faraón y resolvemos esto. ¿Por qué tengo que darle tantas señales si tú eres un Dios poderoso? Una de las primeras señales. Pero el Espíritu Santo lo que le está enseñando a Moisés, porque cuando él la recoge por la cola se vuelve a convertir en vara cuando está en la mano de él, y lo que le está enseñando allí: yo te doy dominio propio de tus emociones, yo te doy dominio propio. Por eso él tenía que recogerla, agacharse y recogerla, no por la cabeza sino por la cola. Representaba el dominio que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de Moisés, puliendo ese carácter. Y le va a dar dominio sobre el pecado. Entonces el pecado ya no te va a controlar a ti, sino que tú vas a controlar el pecado, pero siempre y cuando la palabra permanezca dentro de ti. Si tú olvidas la palabra, si tal vez tú hoy logras guardar algo de lo que hoy has escuchado, esa palabra te va a sostener durante toda esta semana, durante todo este año. Si tal vez hoy tú logras recordar que antes de que venga una prueba Dios te dio una palabra, entonces vas a prestar atención, te vas a ir a YouTube, vas a comprobar la fecha en que subieron. A ver, yo entré en marzo en batalla. ¿Qué fue lo que predicaron en febrero? ¿Qué fue lo que predicaron en marzo? Porque Dios no manda a perder la vida a nadie en el desierto. Él lo manda con una instrucción del cielo. Así que no huyas de tus desiertos. Con la vara se convirtió las aguas del río en sangre. Con la palabra vas a descubrir personas que son comunes y vas a ver cómo Dios las convierte en personas extraordinarias. Porque se van a, el agua representa el espíritu. Pero en el momento que el río se convierte en sangre, representaba la sangre de Cristo, que representa la salvación de todos nosotros. Y eso hace que la persona que es imperfecta, pecadora, una vez que se encuentra con Cristo, se vuelve en una persona extraordinaria. Por eso es que cuando tal vez vienes a la iglesia y comienzas a servir y te comienzas a involucrar, y las personas que son tímidas poco a poco van cambiando. Y yo tengo muchos recuerdos de nuestros líderes y cómo llegaron, ¿verdad, Jorge? Entonces voy a contar tu testimonio. Jorge no sonreía, pero cuando comenzamos a viajar a las cruzadas de milagros, de repente un día ese hombre a carcajadas, y ahora Jorge molesta a todo el mundo. O sea, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, cómo Dios pule, cómo Dios da carisma al que era más serio. Amén. Entonces una persona común se convierte en una persona extraordinaria cuando se encuentra con la sangre de Cristo. Por eso era necesario. Pero ¿qué fue lo que la convirtió? Dice que él tuvo que tocar con la vara el río. Tú necesitas declarar una palabra de parte de Dios para que la sangre de Cristo transforme tu casa, transforme tu familia, transforme tu vida. Todo lo que Moisés llevaba, que tenía que cuidar, diga conmigo, era una vara que representaba la palabra. No tuvo que ir a hacer mucho, solo obedecer a Dios. Y gracias a Dios por la palabra, Jesucristo murió
pero nos dejó una Biblia que está escrita su palabra. El que no la lee, ¿cómo va a recibir instrucción? El que no la lee, ¿cómo va a tener poder de Dios? Amén. El poder está en la palabra. Cada vez que usted declara, usted lo que está encontrándose es con el poder de Dios. Y la última que les quiero enseñar es: Dios te da el poder para que cambies de un reino a otro reino. ¿Qué necesitó Moisés durante todo este tiempo para hacer las señales? Diga conmigo: la vara. Y esa vara cambió el reino. Ese reino de esclavitud lo cambió por un reino de libertad, porque el pueblo de Israel era esclavo y lo llevó un pueblo redimido por Dios. ¿Y mediante qué? Mediante la palabra. Diga conmigo: una palabra es todo lo que necesito. Y tienes más de una palabra en tu iPad, en tu teléfono o en tu Biblia física. Una palabra para poder cruzar cuantas veces sean necesarias por el desierto. Y no hay ascenso, no se cruza otro nivel espiritual sin antes cruzar por el desierto. Moisés, para llegar a Madián, cruzó el primer desierto. Moisés, para regresar de Madián a Egipto, cruzó por segunda vez. Pero Moisés, para poder sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida, 3 veces estuvo en el desierto. Cada vez que tú vas a ir a un nuevo nivel espiritual, tienes que cruzar por un desierto. Viene otro nivel, otro desierto. Viene otro nivel de gloria, otro desierto. Así que no le huyas al desierto, porque cuando tú le huyes, cuando tú te cansas, cuando tú te quejas, entonces lo que estás diciendo es: Señor, aquí estoy bien, muchas gracias, estoy cómodo, no quiero más problemas, no quiero más esfuerzo, no quiero más ensayos, no quiero más problemas con mi papá, mi esposa, mi esposo, con mis hijos. Estoy bien, no quiero. Lo que le estoy diciendo es: Señor, yo no quiero más problemas, yo no quiero más desiertos. Mejor evito ir a servir, mejor evito conectarme a un Zoom. Pero Dios te dice: yo quiero que lideres un grupo de amistad. Sé que te va a costar, que tienes que esforzarte, pero es que no solo te quiero llevar de regreso a Madián, no solo te quiero devolver a Egipto a liberar, te quiero llevar a una tierra prometida, pero tendrás que conocer de desiertos 3 veces. No te quejes. En la vida demanda de esfuerzo. Esfuerzo. Cada vez que tú sientas que estás dando al 101, 102, 105, 300%, pues prepárate, porque esa vara, esa palabra que está dentro de ti, que la tienes aquí y acá, va a producir un poder dentro de ti, que vas a liberar no a 1, ni a 5, ni a 10, ni a 20. Van a ser muchas personas, muchas generaciones. Habían generaciones en los hombros de Moisés. ¿Usted se imagina si él dice: es mucho esfuerzo? El que no se esfuerza no cruza, y el que no cruza no llega. Y para terminar, ahora sí, para terminar, el agua limpia, pero la sangre redime. Diga conmigo: la vara me va a sostener en tiempos de sequía. La vara fue con lo que Moisés le pega a la roca y consigue agua. Una palabra te va a sostener cuando tú te sientas afligido, cuando te sientas seco, cuando te sientas seca. Una palabra sostenía una Séfora. En ese momento ya no le reclamó el marido: pero ¿qué has hecho? Si tu familia fue la que hizo el pacto con Dios, ¿en qué problema me vienes a meter a mí? No. Ella conocía que había una palabra. Ella conocía muy bien el pacto que tenía su esposo con el Dios del cielo. Ella no se quejó, no entró en reclamos en ese momento. No dijo: es que mi papá se fue de mi mamá, mi papá golpeó a mi mamá. No, ella no se fijó en eso. 2 cosas necesitó Moisés para poder cumplir con su propósito divino: una esposa
que representa a la mujer, y la mujer que representa la iglesia, y una vara. Hay dos cosas que te van a mantener conectado con el cielo. Diga conmigo: la iglesia y la palabra que recibo en la iglesia. Por eso es tan importante que usted se conecte domingo a domingo, que usted no se pierda un servicio. Y si nos llegasen a encerrar mañana, pues mándeme el link de Zoom, porque yo necesito estar conectada con una iglesia, porque ahí voy a encontrar la vara que es la palabra. Y cuando tú te olvides de la palabra, habrá una iglesia que te va a recordar lo que es malo y te va a cortar ese pecadito. No te puedes desconectar de los grupos de amistad. No puedes tomar tus propias decisiones. Pide consejo antes de emprender algo, una relación de noviazgo, un negocio, un estudio. Pide oración a tus líderes. Moisés, siendo un príncipe, le pide consejos a un Jetro que no conocía su visión, que tal vez no entendía mucho, pero él sabía que era su pastor, estaba bajo su gestión, estaba bajo sus cuidados especiales. Tú tienes pastora. Escríbeme, llámame, avísale a tu líder, comunica. Tú tienes pastor, comunícate con tu líder. No tomes decisiones. Es preferible pedir la bendición antes y no a medio camino. ¿Te imaginas si Moisés moría? Había que esperar a que crezca el hijo mayor de Moisés, porque la ley es que va de generación en generación. Y ese pueblo iba a estar más tiempo en opresión. Póngase de pie, por favor.